Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia y la visita de Vilisa Morón Zambrano. Ella es bióloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología de nuestro país. Qué gusto tenerte por acá. Un gusto, Génesis, agradecida con la invitación. Mira, ¿sabes qué? Es importante conocer cuáles son esas leyes que protegen. Cuando nosotros hablamos de pronto de estos procesos de protección de la fauna, quizás algunos dirán, bueno, ¿será que se trata de pronto solo de los animales? No, estamos hablando no de los animales domésticos, sino de los animales que quizás están en el entorno, a sus anchas, en este paraíso que, como bien lo decía anteriormente, se llama Venezuela, donde tenemos una diversidad de muchos que conocemos y otros que están por conocer, ¿no es así? Cuéntanos un poco en relación a las leyes que protegen la fauna de nuestro país. Okay. Bueno, lo primero que es importante apuntar es que estamos entre los 10 países con mayor biodiversidad a nivel mundial. Somos el 6º país con el mayor número de especies de aves registradas y eso nos da un compromiso y una responsabilidad no solo con nosotros como venezolanos, sino con el mundo, porque resguardamos parte de esa gran diversidad que hay en la tierra. En función de eso, Venezuela ha sido uno de los países que ha sido punta de lanza en cuanto a legislación ambiental. Fuimos el primer país con un Ministerio del Ambiente. Fuimos de los primeros países latinoamericanos en firmar los diferentes convenios internacionales y uno de los primeros convenios internacionales que resguarda nuestra biodiversidad es un convenio firmado en los años 70 que está relacionado con la protección a la fauna y a la flora. Ya al firmar ese convenio entramos en una legislación internacional en donde como país tenemos que cumplir con esa legislación, en donde tenemos diferentes especies que están en veda, que no puedes cazar, que no puedes aprovechar porque se encuentran en peligro, y anualmente hay reuniones de los diferentes expertos en donde van actualizando los reglamentos que están amparados en esta ley de fauna silvestre. En Venezuela tenemos una ley nacional que ya está desactualizada, que necesita ser trabajada y diferentes grupos de manejadores de fauna silvestre, veterinarios, biólogos, han ido haciendo propuestas, pero todavía está ahí. Esa ley es de finales de los 70 y hubo un primer avance en hacer valer de mejor forma esta ley con Profauna, una institución que estaba adscrita al Ministerio del Ambiente, estuvo 10 años, un poco más, funcionando, y entonces en los parques tenemos a los guardaparques y Profauna eran los contralores y los que hacían seguimiento a todo el caso de la biodiversidad con el tráfico de fauna silvestre, que es uno de los mercados ilícitos más bien remunerados a nivel internacional, porque los costos por ese tráfico ilícito son menores que cuando trabajas de forma ilícita con drogas o trata de personas. Entonces para las personas es muy lucrativo y es súper lamentable que sea tan lucrativo estar moviendo fauna de un sitio a otro. ¿Sabes qué es importante? Hablabas anteriormente en relación a lo que son los animales que están en peligro, a esos animales que están en cuidado. ¿Okay? ¿Cuáles son esos animales que en Venezuela tenemos que tener cuidado y que, bueno, que quizás estas leyes lo están protegiendo? ¿Y cómo las personas se pueden informar de cuáles son estas nuevas especies que cada día se está visualizando, que los estudios registran que no hay suficiente población? Sí, una de las formas en que podemos mantenernos actualizados, informados y saber qué hacer o qué no hacer es buscar información en las diferentes organizaciones no gubernamentales. Hay organizaciones como Provita, que ya tiene más de 30 años en el país, fueron los primeros en trabajar con una especie amenazada que es la cotorra margariteña, una especie que solo está en Venezuela y como en 2 o 3 islas del Caribe. Ellos tienen ya 20 años trabajando con esta especie y haciendo llamados referentes al tráfico ilegal de fauna. Tenemos otro proyecto súper importante que es el proyecto Cebrada, que maneja una amiga y colega de la Universidad del Zulia, María Fernanda Puerto. Ella trabaja con la población de jaguares en el sur del lago de Maracaibo, un sitio que tiene bastantes conflictos por la cacería debido a una zona que está no tanto, es una zona ganadera, okay, y como han dejado al jaguar sin recursos, han dejado al jaguar sin el espacio donde cazar, se mete a la finca
y si puede agarrar alguna vaca, un toro, algo, lo va a cazar, porque ya lo dejaron sin su espacio. Entonces esos conflictos con los ganaderos son muy fuertes, porque como tú le dices a un ganadero que no lo mate para que no pierda el ganado. Entonces se necesitan muchas estrategias para compensar al ganadero y mantener la vida del jaguar, que tiene un rol ecológico súper importante en esos espacios. En eso trabaja María Fernanda, en hacer seguimiento a estas poblaciones y en lograr disminuir los conflictos con los ganaderos. Ahí tenemos el proyecto Cebrada. Fíjense que lo tenemos en el insert y ponchado en pantalla para que ustedes visualicen. Y bueno, ya comiencen a escribir todos sus comentarios a través de @entrenoticiasgb. ¿Qué otras especies, aparte de estas, tenemos acá en nuestro país? Nosotros tenemos varios mamíferos acuáticos. Hay un proyecto de otra colega, de otra amiga, que es el proyecto Sotalia. Ella está haciendo seguimiento a las toninas y a los delfines que tenemos tanto en el Orinoco como en el lago de Maracaibo, y en la costa todavía tenemos poblaciones de delfines. Estos están en peligro por la pesca. Salen los pescadores a pescar cualquier cosa y terminan agarrando también de forma accidental estos mamíferos. Y es un trabajo bien complicado, porque tienes que modificar, tienes que mejorar los sistemas de pesca, ¿no? Cómo estás haciendo la extracción de las especies del mar. Y otra cosa que afecta mucho a todas estas especies de mamíferos acuáticos es la contaminación en los cuerpos de agua. Todo lo que usamos en los cultivos, si no son cultivos orgánicos, sino que usamos pesticidas, todo eso va a parar a los ríos. Si hacemos minería, todo va a parar a los ríos. Y entonces esta contaminación a los cuerpos de agua afecta a los diferentes organismos, porque se enferman, se intoxican con todo lo que está en el agua que no pertenece ahí. Y en el caso de los mamíferos acuáticos es una de las razones por las cuales están amenazados. Entonces, muchas personas quizás les gustaría conocer qué significa la biodiversidad y de qué manera podemos cuidarla en nuestro país. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que por más que queramos salvar a todos los animales que veamos atropellados, que veamos en la calle, necesariamente nuestra casa no es el mejor sitio para cuidarlos. Tenemos una serie de especialistas, de veterinarios, de personas, de biólogos que trabajan en fauna silvestre, de centros como zoológicos, que aunque están complicados, como todos en el país, todavía atienden y pueden atender este tipo de situaciones, y es a los que tenemos que acudir, tenemos que consultar para saber qué primer auxilio podemos dar nosotros en nuestra casa o al momento de conseguirnos en la carretera, y luego a dónde llevar a este animal. Se necesitan muchos centros de recuperación, son contados los centros que existen. Tenemos que trabajar como ciudadanía en exigir que estos espacios estén a nivel nacional y que las personas que puedan trabajar con estos animales estén pues a disposición. Entonces se debe invertir en todos estos centros de recuperación y centros que sirvan para la reintroducción. Hay un proyecto muy lindo que maneja Provita, que es con el cardenalito, que es una especie que está en peligro, y ellos están protegiendo espacios naturales para reintroducir la especie de la mano de los productores, transformando la producción a una producción más sostenible, más orgánica, protegiendo bosques, y también tienen centros para la reproducción de estos cardenalitos en alianza con el zoológico Leslie Pantin. Los zoológicos son un sitio muy importante para educarnos, para formarnos y para consultar. Sí, también nos gustaría conocer, por ejemplo, cuáles son la biodiversidad animal, cuáles son esas especies en Venezuela, además de estas que se están manejando. Fíjate que pasa mucho que, por lo menos en Caracas, lo voy a poner como un ejemplo, está salvar o no salvar una guacamaya. En muchas oportunidades hemos confundido quizás una persona que quiere ayudar a uno de estos animales sin conocimiento previo o sin el acompañamiento previo que requiere. ¿Qué función tienen ustedes en este tipo de procesos? Porque incluso han habido personas que por ayudar a guacamayas se han tenido o han incurrido en la ley, y hay otras que simplemente, bueno, sí, ya se las llevan y quieren domesticarlas, como quien dice, y no son animales para estar en casa. ¿Cuál es tu opinión en relación a este tipo de casos? Bueno, siempre nuestra casa no es la casa de la fauna silvestre. Ese es el primer mensaje. Si nos llega una guacamaya herida,
tenemos que llamar al terrario, al Parque del Este, tenemos que llamar a los zoológicos para ver quién puede atender a la guacamaya y qué le podemos hacer desde casa. Hay animales que quedan inutilizados, quedan inútiles, perdón, para regresar a su ambiente. Entonces, por eso son importantes estos centros de rehabilitación y son los zoológicos. Esa es una de las relevancias que tienen los zoológicos. ¿Y qué tenemos que hacer si conseguimos una guacamaya, una pereza, un rabipelado? Tenemos que llamar a estos lugares, preguntar quién está disponible para apoyarnos y en la medida de lo posible, si podemos contactar al 0800 Ambiente, que es la institución que debe responder ante estos eventos, entonces entregar ese animal para que sea tratado de la mejor manera. Cuando ya tenemos un animal silvestre en nuestra casa, que llegó porque tú tenías 5 años y te lo trajo un tío y tenías un periquito y ya el periquito está en tu casa, no promociones que las personas tengan periquito. Si ya el periquito llegó a tu casa y ya el periquito tiene 10 años en tu casa, ese periquito no lo puedes liberar. Pero no puedes promocionar el hecho de tener ese tipo de especies en tu casa. No puedes estar colocando fotos en todos lados de ese animal, no puedes humanizar al animal, porque entonces incurres en llamar, en ser parte de ese tráfico de la fauna silvestre, y lo debemos evitar. ¿Por qué existe el tráfico de fauna silvestre? Porque las personas adquieren este tipo de animales. Sí, con relación a la educación que debemos tener los venezolanos en casa, en relación a lo que es el cuidado de la fauna silvestre, ¿ok? Ustedes, en algún momento, las personas que nos estén viendo, que se sientan conectados, que quieran formar parte de estos movimientos, dentro de la Sociedad Venezolana de Ecología existen algunos talleres, sistemas instructivos para todas estas personas que quieren formar parte. Como bien tú lo decías en un principio, se requieren más voluntarios, se requieren más personas, porque esto es una vocación. Así es. En la Sociedad Venezolana de Ecología nosotros conglomeramos a los diferentes especialistas en ecología, conservación y evolución que trabajamos en el país o que están fuera pero mantienen proyectos vivos en el país y alianzas con los venezolanos. Entonces es un sitio en donde pueden solicitar la información, donde pueden hacer el llamado a especialistas para desarrollar talleres, y con mucho gusto vamos a estar prestos al desarrollo de todas estas capacitaciones. Algo que la gente no toma en cuenta cuando agarra estos animales es que nosotros, todos los animales, tenemos una serie de microorganismos, de bacterias, de virus que podemos traspasar a los animales. Cuando tenemos un animal en casa, puede que lo estemos infectando, y cuando el animal lo llevamos otra vez al bosque porque lo liberamos, porque tenía una alita dañada y ya se le reparó, no sabemos si ese animal que estamos reintroduciendo va a enfermar a los demás animales. Entonces, por eso tenemos que ser súper cuidadosos y siempre hacer todo de la mano de los especialistas. Qué importante. Y es que hoy está con nosotros, sobre todo para el cuidado de estos animales exóticos, Dyson Rodríguez, que nos acompaña, él es guía terrario de Caracas. Y pues bueno, él nos va a hablar un poquito acerca de eso, y el día de hoy vino con unos acompañantes que realmente es interesante conocer cómo es este proceso y también este proyecto que ustedes están manejando de no humanizar los animales. Bienvenido, Dyson. Muchas gracias, Genesis. Mi trabajo como intérprete ambiental es hacer la comunicación al usuario. Los científicos tienen que encargarse de hacer trabajos sobre lo que sería la conservación, los inventarios y similares, pero es importante ese intermediario que le dice a la persona y le hace llegar a la persona el mensaje. Nosotros en el terrario del Parque del Este estamos desde 1967 realizando la educación ambiental, que sería el Parque del Este. El terrario de Caracas hace 22 años, una empresa privada está llevando esta concesión, que es para la cual yo trabajo. Nosotros tenemos más de 42 animales y nos encargamos principalmente de hacer el trabajo de guardería ambiental. ¿Qué es una guardería ambiental? Lo que realmente en Venezuela son los zoológicos y cualquier ente público o privado que se encargue de conservar y ayudar a reinsertar animales en la naturaleza. A veces los animales los podemos reinsertar, a veces los animales, lamentablemente, el ser humano le ha robado por completo su instinto, o simplemente el animal está muy maltratado y no puede ser reinsertado, ya que también puede ocasionarse un daño a la fauna. Si sacamos un animal de algún ambiente, ya no podemos volver a reintroducirlo, podemos reintroducir bichos, podemos reintroducir virus, bacterias que podrían dañar a la población local y de igual forma alterar
el equilibrio del ecosistema, introduciendo mayor cantidad de un depredador o mayor cantidad de un animal que va a ocasionar algún tipo de presión adicional en la cadena trófica. Así es que lo importante es eso, pero fíjate que estabas hablando ya desde el punto de vista de que las personas toman este tipo de animales y los tienen en cautiverio. Si una persona encuentra un animal, una de estas especies, ¿verdad?, exóticas, ¿qué debemos hacer para poder evitar hacer daño? Como bien tú lo comentas, quizás a veces por querer cuidar o por esas ganas de tener este tipo de animales exóticos en nuestros hogares y domesticarlos, podríamos decirlo, cosa que no estaría bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es ese cuidado? Ese siguiente paso. El siguiente paso que debemos dar para poder ayudar a este animal es identificar realmente si lo conseguimos lejos de su zona de hábitat natural. Si nosotros estamos por destrucción del hábitat o por apropiación del ambiente dentro del hábitat natural del animal, debemos de ayudarlo a simplemente acercarse a lo más alejado del ser humano posible dentro de su hábitat natural, que es nuestro vecino. Así como convivimos con nuestros vecinos humanos, también tenemos que aprender a convivir con nuestros vecinos no humanos. Ellos también nos dan protección y nos brindan beneficios como nos lo brinda habitar con cualquier otra comunidad. Recordemos que la biodiversidad es una riqueza per se y nos puede ayudar tanto dándonos indicadores de que las cosas están funcionando correctamente, como también para indicarnos que las cosas no están funcionando de la mejor manera. Aquí tenemos a un amigo que nos ayuda bastante a todas las personas que viven en la naturaleza con cerca de cuerpos de agua a saber si su contaminación, bien sea de sus aguas negras o de su cultivo, está dañando la naturaleza y que debe realizar un cambio para poder evitar este tipo de daños. Si tienes un caso de que vives en una zona como Caracas y te encuentras cualquier animal silvestre, todos ellos necesitan ser canalizados por una institución acorde. Nosotros en el Terrario de Caracas nos encargamos mayormente de esos animales peligrosos, serpientes y muchos animales de cuidados especiales, ya que nos especializamos en animales de sangre fría que requieren situaciones controladas. De hecho, son de los animales más comunes como mascotas exóticas, pero también son de los animales más delicados y fácil de hacerles daño si no los cuidamos de manera perfecta dentro de una casa, que es muy difícil si no eres un profesional en la materia. Muchas veces sucede que al momento de ver este tipo de animales, y sé que nos ha sucedido a muchos de nosotros, vemos una tarántula, vemos de pronto una serpiente, una culebra, quizás no nos va a hacer daño, pero por el mismo miedo nosotros incurrimos en hacer daño primero. ¿Cuál es la recomendación que le puedes dar a todas las personas? Y bien, como tú lo comentas, en Caracas, donde tenemos un ambiente propicio para poder encontrarnos más de cerca a estos animalitos, ¿qué debemos hacer en caso de verlos cerquitas de nosotros? Bueno, en el caso de la compañera tarántula que estás mencionando, la reacción es muy simple. Aquí tenemos a una hermosa tarántula de patas rosadas. Ella tiene veneno, pero porque tenga veneno no quiere decir que vaya a matar a un ser humano en el encuentro. El veneno es parte de su funcionamiento de defensa de los depredadores y en el caso de las arañas es del proceso de caza. Lo van a usar para cazar y solamente en última instancia con un humano. Puedes manipularla usando una herramienta similar a esta. Yo les digo que pueden usar la bandeja de las galletas. Es algo muy simple en los cuales devuelves el animal a la naturaleza siempre y cuando exista la posibilidad. Las tarántulas son controladores de plagas naturales. Pueden ayudarnos a controlar a pequeños ratones, cucarachas o cualquier animales voladores. Así que si las tienes cerca de tu casa, no reacciones de manera incorrecta hacia ella, ya que es un pesticida natural el cual no tienes que cancelar y no daña el ambiente. Fíjate que esta es una tarántula particular que es de patas rosadas. Entonces, cuéntanos, decías que se parece, hay otras que también incluso pareciera que tuvieran joyas. Uy. Sí, las tarántulas son bien diferentes del resto de sus primas porque tienen pelos o algo que parece sobre pelos cubriendo su cuerpo. Pero todas las arañas tienen muchas diferenciaciones. De hecho, las arañas más pequeñas pueden llegar a tener estructuras en la parte de su abdomen que las usan para llamar la atención de la hembra. Y estas son las arañas joyadas, son muy comunes en Brasil. Nosotros en Venezuela, por suerte, nada más tenemos una araña que podría ser letal para el ser humano y esta araña no puede realizar o no ha realizado todavía un registro médico donde muerda y mate a la persona que ha mordido. Así que simplemente si los mantenemos con poco agresión y bastante respeto,
ellos van a convivir con nosotros sin ningún tipo de daño para ninguna de las dos especies. Sí, pero lo más importante de todo es que si no tienen el conocimiento, no lo manipulen de esta manera, puesto que pueden hacerse daño o le pueden hacer daño a este tipo de animales. Tenemos otro amiguito por ahí, ya está así como que de lejitos con mucho respeto, ¿no? Cada quien en su hábitat. Vamos a conocer a este otro amiguito. Como bien tú decías, no les tienen nombres porque es la forma de no humanizar a los animales y de esta manera también respetar su hábitat. A ver, cuando nos conseguimos un sapito, que también es muy común encontrarlo, sangre fría, como dices tú, son los que ustedes se especializan en el terrario de Caracas, como guardar o salvaguardar estas vidas. ¿Qué haríamos en este caso? Fíjate que muchas personas vienen y te agarran el sapito, los niños incluso son los que por lo general tienden a manipular más a este tipo de animalitos. Con los sapos pasa algo muy parecido con las arañas. Ellos también, todos son venenosos, pero es para un proceso de defensa. Estos sapos son muy comunes en Venezuela y producen veneno en esta zona. Pero hay sapos que tienen las glándulas de veneno sobre todo su cuerpo y no necesitan un estímulo del dolor para poder empezar a liberarlas. Así que si los agarramos, sobre todo si estamos en un día de campo y nos cortamos la mano, podemos absorber ese veneno a través de la piel y tener una reacción. Es importante también recordar que el mito de besar el sapo solamente podría ocasionar algo peor, que es que el veneno entre directamente por nuestra boca. Así que no deberíamos ni siquiera tocarlos o besarlos porque nos pueden hacer daño a nosotros. Y lo más importante, estos compañeros comenzaron respirando por la piel y aún tienen respiración por la parte de la piel. Así que pueden absorber tu crema, cualquier tipo de grasa que tengas sobre tus manos y dañarlos. Cuando estás con un sapo en la naturaleza y te los encuentras dentro de su cuerpo de agua, quiere decir que conseguiste agua limpia, no contaminada, ya que si el agua estuviera contaminada, estos compañeros lamentablemente no podrían vivir en la misma, así que es un bioindicador muy importante para saber si estamos en presencia de un cuerpo de agua limpio o no y si estamos dañando o no nuestro ecosistema con nuestra explotación agrícola. Fíjate qué importancia eso que acabas de decir, que muchas veces pensamos, wow, está llena de renacuajos, resulta, pasa y acontece que ellos te están indicando que está en buena proporción el agua. Ahora, ¿cómo es el proceso de alimentación de este tipo de animales, sobre todo en el terrario de Caracas, donde ustedes lo conservan? Cada uno de los animales que tenemos en el terrario tiene una alimentación especial. En el caso de nuestros sapitos, los podemos alimentar con cualquier animal que sea más pequeño que él. Es algo muy beneficioso porque podrían llegar a ayudarnos a controlar hasta los ratones. Nosotros le damos ratones pinky, muy pequeños, recién nacidos, también le damos cucarachas y cuando los sapos son pequeños, le damos pequeños escarabajos que también se los damos a los lagartos, como el gecko leopardo que tenemos en nuestra colección. A las tarántulas le damos mayormente cucarachas y dependiendo del tamaño del animal va cambiando el tamaño de la presa que le alimentamos dentro del terrario, criando las presas dentro del terrario para evitar contaminar los animales cuando coman la misma y también tener que estar haciendo una explotación en el ambiente para garantizar la alimentación de los animales que nosotros conservamos dentro del terrario. Sin embargo, también me gustaría conocer, Dixon, antes de que nos puedas mostrar tus próximos acompañantes, me gustaría que nos hables un poco acerca de cómo ha sido este proceso de los animales silvestres en época de cuarentena, en época de pandemia, de COVID-19. ¿Cómo se ha venido manifestando el proceso e incluso cómo ellos han comenzado a tomar esos espacios que quizás el ser humano había tomado anteriormente? La prudencia que tenían los animales con el ser humano, al ya no estar los humanos predominantes en la zona, ellos empezaron a acercarse en la zona. Tristemente en Venezuela ocurrieron cosas como que cazaron un ciervo en Montalbán porque simplemente se le ocurrió bajar de la montaña. Eso nos indica que en nuestro Ávila hay una buena población de que si nosotros las cuidamos podemos recuperarlas. Nosotros tenemos que siempre ser conscientes de que todos estos animales que están en nuestro entorno cumplen una función importante y si tenemos la importancia o la posibilidad de que se acerquen a nuestra casa, debemos considerarlos un provecho, no hacerle daño al animal y simplemente si el animal podría ocasionar un daño hacia el humano, a las personas que habitan dentro de la casa, recordar que somos inteligentes y que eso es lo que nos diferencia de los animales y debemos actuar usando esa herramienta principalmente, reubicando el animal y nunca haciéndole daño al mismo. ¿A qué organismos debemos acudir a la hora de encontrar este tipo de animales?
En el caso de que estés encontrándote un animal de fauna silvestre, debes comunicarte directamente con Imparques. Imparques es uno de los principales entes que se encarga de dar estas funciones y nos pueden dar el direccionamiento hacia la institución regional a la cual debemos acudir. Nosotros en el terrario del Parque del Este podemos ayudarlos con los problemas de serpientes en la región de Caracas, pero tenemos una institución similar en Valencia, el Zoo Aquarium puede realizar esta opción. Igual en la zona de los Andes está el terrario de Mérida, y en la zona Coro existe una iniciativa del terrario móvil, que es una persona que se encarga de hacer este tipo de trabajo similar al terrario, pero realizándolo directamente a las escuelas con toda su exhibición. Sí, qué importancia. Por acá tienes otros acompañantes y vamos a hablar un poco también de cómo es el proceso de cuidado de este tipo de animales exóticos, que es muy común tener en algunas oportunidades peceras. Pero yo voy a tomar una distancia prudencial y se los voy a confesar, mi Venezuela hermosa, pues yo le tengo respeto a estos animales. Y ahora tenemos acá una... Esta compañera que tenemos acá, el nombre que le daban nuestros indígenas es macaurel. En Venezuela y en Colombia las llamamos tragavenado, pero ellas realmente no se pueden comer a un venado con una talla máxima de 4 metros de largo. En la región capital habitan especímenes de este tamaño similarmente que podemos ver acá. Ellas máximo podrían alcanzar 1,5 metros, 2 metros de largo. Las serpientes están limitadas a su crecimiento principalmente por las presas que puedan tener disponibles y que las puedan obtener a ellas como presas, ya que una serpiente puede crecer durante toda su vida. Son animales extremadamente difíciles de tener en cautiverio, ya que al ser animales de sangre fría, dependen de la temperatura externa para realizar todos sus procesos internos. Si las tienes en una pecera a sistemas similares, por lo general la vas a tener en una temperatura no adecuada, ya que en la naturaleza, en primer lugar, la temperatura nunca es constante, va variando de menor temperatura a mayor temperatura, y el organismo de los animales de sangre fría necesita este cambio térmico para hacer sus procesos de manera adecuada. Por esta razón, por lo general, estos animales se llegan a enfermar fácilmente cuando los tienen en cautiverio, mucho más de lo que se podrían enfermar de causas naturales en la naturaleza. Hay algunos de estos animales que también es muy común tenerlos, muchas personas los toman desde que están muy pequeños, y hay una de estas especies que en algún momento, creo que acá en Venezuela no la hay, sin embargo ya va creciendo hasta un punto en el que dicen que esta especie puede incluso ver, cuando comienza a torcer, quiere decir que es que ya está lista para poder comerse a la persona que le está dando de comer. Entonces eso es cierto, lo estaba viendo en unos documentales de Planet, ¿cómo es que? Animal Planet. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Y también para que las personas sepan que no es fácil tener este tipo de animales en casa y que no debería ser. Estos compañeros no lo deberíamos de tener en tu casa, principalmente porque una mordida de una serpiente de 4 metros equivale aproximadamente a unas punciones dentro de la zona que te muerda. Si te muerde un órgano vital podría ser peligroso. Ella no te va a comer, no te puede tragar, pero esa mordida sí podría llegar a ser letal. Las serpientes, cuando habitan con el ser humano y están acostumbradas a habitar con el ser humano, por lo general nos ven como una fuente ideal de calor y de seguridad. Por esa razón buscan acercarse a nuestro cuerpo lo más posible, no porque nos estén midiendo para comernos, ya que una serpiente que tenga 4 metros de largo como ella no podría tragarme, pero sí podría darle el doble de mi cuerpo, que es lo que dicen que realmente está tratando de hacer para ver si me puede comer. Una pitón reticulada de 7,5 metros podría comerse a un niño de unos 10 años, que sería la pitón más grande que actualmente existe en registro de la misma. Pero mayormente las víctimas de estos animales son niños que juegan solos en mitad de las selvas de la India, que se encuentran con serpientes de 6 metros, de 5 metros, y ellas realmente se lo podrían considerar una presa, y ahí sí son peligrosos. Pero siempre que nosotros seamos más grandes que ellas, debemos recordar que la serpiente piensa que nosotros no las vamos a comer, así que prefieren evitarnos y simplemente preferirían estar en una situación en la cual nosotros no estamos cerca de ellas. Así es. También me gustaría conocer cómo es el proceso de alimentación o el proceso de cuidado en el terrario de este tipo de animales. Estos animales es importante no tenerlos como mascotas porque ellos siempre
pueden atacar, como estás viendo que realizan, solamente por sentirse asustado. Algo le cambió en el entorno que la colocó de manera agresiva y eso hace que podría morder a un familiar o a un primo. Y ya si es una serpiente venenosa, esto podría ser un accidente letal. Con las serpientes en el terrario las alimentamos principalmente con ratones criados dentro del terrario. Cuando ya pasan de los 3 metros de largo, debemos de alimentarlas con otro tipo de presas, como son pollos de los que consumimos nosotros los humanos, comprados en el supermercado, pero a una temperatura adecuada para que uno de estos animales se los coma. Por supuesto, no debemos cocinar ni alterar el pollo porque esto podría traerle daño al animal. Recuerden que hay veces que los animales cuando están en cautiverio han sufrido daño porque les dan comida, que es algo que nunca se debería realizar cada vez que visitemos un parque. Tristemente, en el terrario, en el Parque del Este, hay un historial de pérdidas de un animal en todas esas historias que siempre ha muerto por la misma razón, que es que las personas le dan cotufa, le dan comida cuando pasan cerca del nicho. Y eso no debe ser realizado, ya que recuerden que todos los animales de los zoológicos en Venezuela están siendo protegidos de algún humano que les estaba haciendo daño. Así que por favor no le hagan daño cuando los van a visitar. A veces se hace daño inconsciente, queriendo cuidar, se le está haciendo daño. Entonces lo más importante es que las personas que conocen de estos temas y que conocen del cuidado de estos animales, pues se encarguen como ustedes en el Terrario de Caracas. Tenemos otro amiguito, otro compañero de Edison, entonces yo me voy a tomar una distancia respectiva para que usted pueda también mostrárselos a toda la audiencia, ¿ok? Entonces, por acá. Esto, seguimos en el Terrario de Caracas, como bien nos comentabas, Edison, ustedes manejan lo que son los animales de sangre fría, ¿no? Aquí, pues, obviamente ninguno de ellos tiene nombre, si ustedes se lo preguntan, porque están manejando un proceso de lo que es no humanización de los animales. A ver, el cuidado de este tipo de animalitos, primero, ¿qué tipo de animal es o qué tipo de reptil es? Y cómo es ese proceso en el terrario, si alguna persona se lo llega a encontrar. Muchas veces, incluso para la gastronomía venezolana, estos animales, incluso también la que nos mostrabas anteriormente, pueden ser parte de lo tradicional. ¿Qué opinas en relación a todo esto? Bueno, estos compañeros que tenemos acá, principalmente te presento al caimán de anteojos, también lo llaman baba. No es ni el más grande ni el más pequeño de esta familia que habita en nuestro país. Tenemos la fortuna de tener 5 miembros de la familia Cocodrilia. Es una familia que tiene más de 20 millones de años en la Tierra. Nosotros en Venezuela comúnmente los llamamos a ellos caimanes. Esto viene de nuestro lenguaje aborigen y es común para todos, indistintamente de la especie en la cual ellos habitan. Nosotros en el terrario como tal, la concesión fue otorgada para criar a los cocodrilos del Orinoco que habitan dentro del Parque del Este y colocaban huevos. Ellos se reproducen y nosotros dentro del terrario tenemos a un ejemplar de este proceso de reproducción. Este compañero también nació dentro del Parque del Este, puesto por alguna de las babas que habitaban dentro de sus nichos. Estos compañeros que tenemos, si se los llegan a encontrar, deben notificar directamente a Imparques. Es muy raro que vayas a ver un avistamiento de estos animales en Caracas, pero es importante recordar de que si te los encuentras, la única institución que tiene la autorización de tener estos animales es el terrario del Parque del Este. Es triste que algunas personas tengan estos animales y los usen para lucrarse de los mismos, diciendo de que los usan de mascotas o dando algún tipo de charlas con los mismos para enseñar. Pero si tú estás partiendo de un delito en el cual estos animales los tienes realmente como mascota, ¿qué mensaje estás dando al final? ¿Qué conservación estás transmitiendo? Si estos compañeros realmente no lo deberíamos de tener y principalmente están en peligro de extinción los 5, ya que el agua, que es su método de hábitat natural, está siempre siendo contaminado por el ser humano o acaparado para poder usar en nuestros cultivos. Ellos los usan en la gastronomía porque dicen que, dependiendo de la habilidad del cocinero, saben de una forma distinta. Eso es falso. Depende de la alimentación que haya tenido el animal en vida, el sabor que tiene el animal en muerte. Si quieres que sepa a pollo, a pescado o a carne, tu preparación usa el animal en lugar de usar estos compañeros, que muchas veces cuando los cazan, sobre todo con fines textiles, tristemente aprovechan solamente una pequeña parte que es esta piel del animal. Esta parte de la piel es la cloaca.
La cloaca del animal es la zona más blanda porque le permite botar sus desechos. Cuando haces unos zapatos o compras unos zapatos de este tipo de productos, si el origen de la piel es ilegal, solamente usaron piel de esta zona que no es la más adecuada. Simplemente te recomendaríamos no comprar este artículo, y si lo vas a comprar, o verifica que el origen de la piel sea legal, ya que si hay granjas que crían estos tipos de animales, tanto para comer la carne como para usar la piel, pero siempre que estamos haciendo tráfico animal, estamos dañando gran cantidad de la población. Cuando los compramos como mascotas, debemos recordar que él es un sobreviviente que llegó a la tienda de mascotas. Normalmente en el proceso se mueren 9 animales en el transporte, especialmente de los periquitos, de los loros, que son animales muy comunes que la gente en Venezuela sobre todo los tenga de compañeros o de parte de su familia. Totalmente. Que aunque sean parte de la familia, son una parte que está dentro de la misma de una forma ilegal, y posiblemente hay una separación en la cual uno de estos vaya a una zona y no los puedan volver a ver. Eso es lo más. El día de hoy estamos con Dison Rodríguez, él es representante y guía del Terrario de Caracas, y hoy nos acompaña con algunos de estas especies que tienen en cuidado o en resguardo para poder quizás colocarlas nuevamente en su hábitat. Hablábamos un poco acerca de cuál es el proceso de cuidado de este tipo de animalitos. ¿Cómo pueden alimentarlos o cómo lo alimentan? Y aparte de todo, ¿hasta qué tamaño pueden llegar a tener este tipo de reptiles? Nosotros, por lo general, en el terrario tenemos una laguna que nos permite tener especímenes de cocodrilo, de la familia Cocodrilia, hasta un tamaño de 1,70 m, y desde luego en ese proceso vamos a la liberación. La empresa que se encarga de hacer la alianza en la liberación es Río Verde. Por lo general son liberados en hatos como el hato mazaguaral o el cedral, que tienen procesos de conservación y reproducción de estos animales en marcha. Nosotros podemos conseguir ejemplares de este compañero de hasta 2,5 metros de largo. La alimentación y el espacio en el cual él se desenvuelva va a limitar la velocidad en la cual él se va a reproducir. El más pequeño que tenemos dentro de nuestro país es el caimán enano, que puede llegar a medir hasta 1,20 m si nos llegamos a encontrar un ejemplar hembra, ya que en esa especie los machos podrían llegar a medir un poco más, 1,50 m. El cocodrilo del Orinoco no sería el más grande que nos podríamos encontrar en Venezuela, siendo lo más común que tenga una talla de 3,5 metros de largo, pero el caimán negro se pueden conseguir hasta en tamaños de 4 metros de largo. Por suerte, en nuestro país no hemos encontrado mediciones de esta talla, pero estas especies habitan en toda Latinoamérica y las podríamos encontrar en tamaños mayores si nos vamos en más partes de otras zonas más selváticas de nuestras latitudes. ¿Cómo podrían hacer las personas que nos están observando y que están conectados con nosotros y con estos animales? Entonces, que quisieran aportar al terrario, ¿de qué manera lo podrían hacer? Y si quieren formar parte de pronto de los voluntarios o las personas que trabajan aquí, ¿cómo sería el proceso? Nosotros en el terrario del Parque del Este mayormente nos encargamos de realizar la educación directamente. Trabajamos todas las semanas no radicales de martes a domingo en nuestras instituciones. Nos puede visitar, pueden conocer los animales, y si alguno de los animales que tenemos dentro de la institución es acorde a los procesos de investigación científicos que están realizando las personas, podemos apoyarlos con el acceso a estos animales. También, si ustedes lo que quieren es aprender del animal y evitar cualquier tipo de maltrato sobre los mismos, también se pueden acercar a la institución y visitarnos en @Terrario de Caracas, donde llevamos la labor de educación ambiental a la tecnología 2.0, y podemos hablar de muchos más animales de los que tenemos en nuestra colección, aprendiendo sobre animales venenosos, ya que en el terrario no tenemos a todas las serpientes venenosas que habitan en nuestro país, pero sí a una colección, y es importante reconocer sus patrones cuando nos las encontremos, y de esta manera evitar cualquier tipo de accidente letal. El trabajo para los más pequeños de la casa, ¿desde qué edades pueden comenzar a compartir con ustedes en el Terrario de Caracas para conocer de estas especies? Si los niños tienen la inquietud de conocer de estos animales, se puede alimentar. La charla a niños más pequeños que hemos realizado ha sido a niños de primer nivel de preescolar. Es decir, que los niños realmente sí disfrutan este tipo de interacción y lo estamos acostumbrados a verlos humanizados en las caricaturas, y por eso es importante que desde temprana edad se den cuenta que el animal no es una caricatura. Sí hay una representación del animal en carne y hueso, y que no es la misma que él ve todos los días a través de la televisión. Así que ya dependerá de cuál sea el
inclinación de los padres para poder decir cuál es la edad inicial en la cual se pueden exponer a estos animales. Dentro del terrario no son tan tranquilos como los que tenemos en esta charla, ya que ahí sí tenemos animales mucho más acostumbrados a estar sin interactuar con el ser humano. Todos ellos están en un nicho y cada uno de esos nichos es como un apartamento particular y no tienen interacción ni siquiera auditiva con el humano que lo visita pasando por delante. Eso es súper importante también mencionarles a todos ustedes cuáles son los puntos de contacto y redes sociales para que las personas ya nuevamente pues puedan conectarse con ustedes. Pues pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales como @Terrario de Caracas. Nos puede identificar ya que el logo de la imagen es el mismo logo de la institución en la cual nosotros laboramos. Tenemos mucho tiempo realizando este tipo de labores y tratamos de hacerlo de la manera más didáctica para evitar que se hagan conceptos errados como que los animales pueden tener nombres, eso es humanizarlos, posiblemente puedan ser una mascota, pero no es una mascota que vayas a tener sin ningún tipo de problemas o algún bien legales o físicos con estos animales, ya que recuerden, son animales que nunca van a sentir un afecto real como nos podríamos sentir entre nosotros y podrían reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados. Por ello, el día de hoy tenemos el gusto y el placer de recibir a Grecia Márquez. Ella es médico veterinario, además fundadora de la Fundación Plumas y Colas por Libertad, especialista en animales exóticos. Bienvenida a Entre Noticias. Gracias por la invitación. Me gustaría mucho conocer y también que le podamos brindar a Venezuela cuáles son estos proyectos que están manejando, aparte de la biodiversidad, porque nos hemos enfrascado solamente en que existen guacamayas que son las que están más visibles, por ejemplo, en Caracas. Sin embargo, hay otros animales que tenemos en nuestra ciudad, o por lo menos en nuestra Venezuela, y ustedes han venido trabajando en relación al cuidado de las mismas. Cuéntanos un poco acerca de ellas. Sí, bueno, definitivamente que Caracas, como siempre pongo en los mensajes, Caracas es mágica. Caracas tiene una diversidad biológica impresionante que muchos no conocen. Son animales silvestres de distintas especies. Por ejemplo, entre los mamíferos tenemos a las perezas, que cada vez las tenemos más cerca de nuestros edificios, no porque está creciendo mucho la población, sino porque cada vez hay más invasión y cada vez hay más deforestación y ellas empiezan como a moverse, buscando espacios para ellas vivir. Entonces podemos ver a las perezas, podemos ver puercoespines, podemos ver también bajando de distintas montañas al zorro, al zorro cangrejero, que es una preciosidad y que muchos se abisman cuando lo ven y se asombran. También podemos ver a cachicamos o lo que también le llaman armadillos, y bueno, zarigüeyas o rabipelados, distintas especies de aves inmensas, búhos, águilas, halcones. Wow. Y bueno, en nuestro programa tenemos un programa de rehabilitación de fauna silvestre, tanto para los que se han accidentado, porque nuestra ciudad, por supuesto, como está creciendo y hay mucho movimiento, algunos se accidentan porque los atropellan, hay que tener cuidado en las vías, y hay otros que simplemente se quedan huérfanos y necesitan ayuda para recuperar su libertad y estar protegidos mientras crecen. Entonces tenemos ese programa de rehabilitación y reintroducción de fauna. Asimismo tenemos un programa de educación ambiental que estamos tratando de incluir en las redes desde ahora, que se llama Conoce y Protege tu Fauna. Es para que las personas, que hay mucha gente que no sabe que tenemos estos maravillosos animalitos que son como unos duendecitos que están escondidos en los bosques. Tenemos estos puercoespines preciosos, que a veces aparecen los perritos con espinas clavadas en la cara, y no es que el puercoespín le lanzó las espinas, es que como los puercoespines también están en ese hábitat que antes estaban, antes de nosotros llegar, y están las casas con los perritos, los perros se acercan y se les hacen daño. Es un mecanismo de protección. Fíjense lo que tenemos en pantalla, es una presa que se encontró en una residencia y se le tomaron las diferentes fotografías, como pueden visualizar allí. Por eso es que estamos hablando de que no solamente estamos de esta Fundación de Plumas y Colas por la Libertad, ahora en este caso estamos hablando de este proyecto de protección para los perezosos en la ciudad. Sí. En este caso, por ejemplo, de hecho, está Nadal Diplo, él es el embajador de Francia en Venezuela, confirmó la presencia en la residencia de Francia de un invitado muy especial. Es una de las maravillas de la naturaleza venezolana y su presencia en el jardín de la residencia es su encanto y un sueño. Lo vamos a cuidar respetuosamente, deseando que se quede un ratico más. Siempre queremos, cuando vemos este tipo de animales, los queremos tener allí,
como son animales que quizás no son tan violentos y quizás puede el humano acercarse de una u otra forma, pensamos que lo podemos domesticar. Así como en muchas oportunidades pasa con los monitos, pero incluso se han visto muchos accidentes con este tipo de animales. ¿Qué recomendaciones? Si se encuentra alguien en su casa, una presa en un árbol, ¿qué puede hacer? ¿A quién debe llamar? Y si hay algunos que quisieran no solamente entregarle a las autoridades, sino también instruirse, ¿cómo pueden hacer para entrar a todos estos procesos de formación? Sí, bueno, en primer lugar entender que estos animales silvestres, sobre todo en este caso de las perezas, a veces se consiguen con las casas en su movimiento buscando alimento y lo ideal es ayudarlas a montarse en un árbol cercano, a un bosque cercano. ¿Son violentas? No, lo que pasa es que las personas confunden el acto de defenderse del animalito con violencia. O sea, si el animal se siente atacado, puede mover sus brazos bruscamente para protegerse, pero eso definitivamente no es violencia, porque si el humano no se le acerca, pues el animalito no ataca. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tomarlo por las escápulas, entre las escápulas, y colocarlo en un árbol cercano, en un bosque cercano, pero nunca quererlo mantener allí, porque ellos se alimentan de hojas muy especiales que ellas mismas escogen, ellos no comen frutas, son exclusivamente folívoros, es decir, solo comen hojas. Y es muy importante que las personas aprendan a conocerlas y que entiendan que no las pueden retener. Claro, y como decía en las anteriores entrevistas, que son animalitos que muchas veces los tenemos en cautiverio y enseguida se enferman porque no tienen la alimentación adecuada o nosotros les producimos o les damos bacterias, aunque pareciera que fuera del contrario. Entonces, en el caso de las personas que quieran ingresar a estos programas de formación que ustedes tienen con relación a estos animales exóticos, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden comunicarse? Mira, nosotros tenemos el programa de rescate y rehabilitación de fauna, que a veces recibimos voluntarios, tenemos este programa de educación ambiental, tenemos un programa de reforestación, donde tenemos un vivero y reforestamos, y si se comunican con nosotros a través de las redes sociales, puede ser a través de Twitter, Plumas y Colas, la página web www.plumasycolasenlibertad.com, nos escriben allí, en el Instagram, que es mi Instagram personal, que es Grecia Marquís, pueden saber de qué manera pueden colaborar con nosotros, así como, por ejemplo, tenemos nuestro aliado que nos ayuda y nos impulsa en este programa de educación ambiental y de rehabilitación. En este año iniciamos una alianza con Banca Amiga, una entidad financiera que nos está apoyando y que de verdad que es muy valioso, pues, que nuestros programas de conservación ambiental sean apoyados por empresas como esta, que nos impulsan, que nos motivan y que le dan el valor que le tienen que dar a la conservación. La conservación de la diversidad biológica de Caracas está crucialmente en el tope de las conversaciones, porque con la pandemia, igual que en el mundo entero, muchas especies han empezado a dejarse ver más, porque las casas, las personas están en sus casas y en las calles muy pocas personas están. Entonces, circulando como anteriormente. Exactamente, entonces vemos muchas especies que siempre han estado allí, pero que las personas ahora las pueden disfrutar y a veces, bueno, cometen el error de quererlas retener. Así es. Bueno, Grecia, realmente para nosotros es un inmenso placer y gracias por todas estas herramientas. Por favor, nuevamente repítenos tus puntos de contacto y redes sociales para todas las personas que nos están viendo y puedan conocer un poco más acerca de esa labor maravillosa de inclusión de estos animales a su hábitat y aparte también de formación. Sí, está entonces el Twitter, Plumas y Colas, el Instagram, Grecia Marquís, nuestra marca de autogestión que nos apoya en todos los programas de conservación autosustentables, que es @Vuelart, de arte, Vuelart, y tenemos la página web www.plumasycolasenlibertad.com.